Derechos Humanos. Una de ellas está con nosotros hoy en cabina, es Janet Darrizón, que la conocen perfectamente porque es parte de nuestro equipo de panelistas, de colaboradores, analistas de los viernes aquí en Mesa de Análisis, abogada, maestra en gestión pública, aspirante a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, orgullosamente de Santana. Buenos días, bienvenida, Janet. Muchas gracias. Yo estoy bien contenta, siempre contenta de verte, pero yo me siento parte de la familia de Radio Sonora y estoy muy agradecida por este espacio. Gracias por permitirme. Janet, ha pasado todo muy rápido. ¿Te Sí. registraste ya? A ver, cuéntanos, ¿qué te motivó a registrarte para poder presidir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Estás en esta convocatoria. Cuéntanos. Lo primero fue preguntarme si realmente cumplo con los requisitos. Yo creo que, y lo he dicho en otros espacios, que el primer acto de corrupción es aceptar un espacio para el que no estás preparada. Hice un análisis de conciencia de si lo que dice la Constitución que debe de ser el perfil de la comisión lo tengo o no. Creo que mi trayectoria soporta esa aspiración. Aspiro porque siempre me ha gustado participar y lo hago desde los medios de comunicación, lo hago en la academia, lo hago siendo profesora, lo hago en el ejercicio público y al final este es un espacio en el que confluyen como muchos de mis intereses, ¿no? Me gusta mucho el derecho, soy experta o soy maestra en gestión pública, entonces la forma en la que funciona la administración pública, ese es mi campo de especialidad. Soy afín a los temas de derechos humanos, me he ido especializando en el tema de mujeres, pero también en el tema de niñas, niños y adolescentes. Yo trabajé durante 6 años en el DIF y esa fue la ventana al mundo real, fue conocer la desigualdad en su expresión más cruda. He trabajado con grupos de personas con discapacidad, he atendido a las personas en las comunidades indígenas, he estado en las mesas de atención de derechos humanos de los campos agrícolas, sé de qué se trata cuando la gente va y te pide ayuda. No va a llegar alguien a decir, se ha violado mi derecho humano al acceso a la justicia, pero sí llegan y te cuentan historias que a veces parece que no tienen solución, pero que hay que encontrarle Claro. una atención integral. Entonces, ¿por qué quiero participar? Porque creo que tengo las credenciales y porque me apasiona completamente ese tema. Oye, ¿cuáles son los principales retos que consideras tú que actualmente enfrenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Justamente en esto de atender, ¿no?, estas quejas, estas demandas de la población cuando se vulneran sus derechos. Yo creo que en este momento el principal reto es recobrar la legitimidad de la institución. Se ha visto envuelta en una serie de señalamientos que creo que no fueron atendidos correctamente. Definitivamente son las instituciones, los organismos los tribunales quienes deben de determinar si existen violaciones a derechos humanos o no. Pero creo que por sí mismo no puede una comisión verse involucrada en este tipo de escándalos, dicho de una manera seria y grave, porque al final hablamos de la vida de muchas mujeres que fueron parte de la comisión. Y por otra parte, creo que hay que cambiar el paradigma de lo que significa la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La comisión no es una instancia jurisdiccional, es decir, ahí no se resuelven conflictos y no se dictan sentencias. Estamos pidiéndole a la comisión algo que no tiene la capacidad jurídica de dar. Yo creo que eso tiene que ver con el perfil de quienes han estado ahí. Las presidencias han sido ocupadas por hombres y hombres que vienen de una carrera judicial. Yo soy una mujer de entrada diferente, pero también que no me he desempeñado en la defensa jurisdiccional de los derechos. La comisión es una instancia que debe de divulgar, debe de promover y sobre todo debe de incorporar a la función pública el elemento de derechos humanos. Esto te lo voy a traducir en algo muy coloquial. Por ejemplo, en el DIF, cuando yo estuve a cargo de la funeraria Juan Pablo II, pues decir, oye, ¿qué tiene que ver la funeraria con los derechos humanos? Pues es la restitución del derecho a la atención y a la dignidad de las personas, la atención de los duelos más difíciles de la sociedad. Ahí recibíamos a las señoras que se hacían cargo del vecino que no tenía quien lo viera y era un adulto mayor. Recibíamos a familias con enfermedades de niños terminales que no habían tenido los recursos para acceder a su derecho a la salud. Entonces, ver a las instituciones con ojos de derechos humanos es poner a las personas en el centro y tomar decisiones que les atiendan mejor. Entonces yo creo que toda la administración pública debe de incorporar este enfoque de derechos y no únicamente como el litigio de salir a defender a quienes ya se le han violentado. Obviamente hay que tomar decisiones para que no vuelvan a pasar las violaciones de derechos humanos y que haya consecuencias, pero la consecuencia no la dicta la comisión, la dicta un juzgado. Entonces cambiar ese paradigma yo creo que nos pondría en otro lugar
para avanzar en la incorporación de los derechos humanos y que cada vez se transgredan menos. Ese es el objetivo final de la comisión. Antes de entrar al aire, yo te hacía la pregunta, ¿debería o tocaría pues que una mujer presida la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Qué hay de eso y cuál es tu opinión? Y yo te decía, me encantaría que me lo preguntes, porque creo que es importante que esté en la conversación. Creo que a estas alturas, donde ya logramos los congresos paritarios, logramos la paridad en todo, dice la Constitución desde el 2019, ya no deberíamos de estarnos preguntando si es necesario tomar acciones afirmativas en favor de las mujeres. Yo pienso que esta convocatoria debió de ser una convocatoria exclusiva para mujeres, como una acción afirmativa para ocupar el espacio en el que en Sonora nunca ha habido una mujer. Es de los pocos lugares que quedan en lo público. Creo que debió haber sido así, sin embargo no lo es una convocatoria abierta a hombres y mujeres. Creo que aquí vamos a ver si es cierto que es tiempo de mujeres. Al final la decisión que tomen las diputadas y los diputados pues podría reforzar su discurso o podría contradecirlo. Yo esperaría que sean congruentes y que tomen, además de nuestro sexo, que tomen en cuenta nuestras propuestas, porque definitivamente nuestra visión puede ser distinta a lo que van a presentar los compañeros. Justamente, si tomamos en cuenta tu experiencia, tu visión y tus propuestas, ¿qué le aportaría Janet Darrizón a la Comisión Estatal de Derechos Humanos si pues tuvieras la oportunidad de presidirla? Yo vengo con mi buen nombre. En primera instancia, eso pongo en la mesa. Yo estoy convencida que lo más valioso que le voy a heredar a mi hijo es mi nombre y lo he cuidado. Después de más de una década de estar en la función pública, me enorgullezco mucho de que no haya señalamientos en mi contra. Eso de entrada, yo ofrezco mi reputación, consciente de que si lo hago mal, esto me va a acompañar toda mi vida y eso es muy, muy fuerte. Por lo menos para mí me da mucho sentido de responsabilidad. Creo que tengo la capacidad de trabajar institucionalmente, sé de procedimientos, sé diseñar sistemas normativos, conozco las leyes, me dedico a acompañar el proceso legislativo durante muchos años. Propongo incorporar el enfoque de infancias y la perspectiva de género como ejes transversales. Creo que la participación ciudadana debe de ser un motor dentro de las instituciones y no un instrumento que pone uno en la foto. Creo que las organizaciones que me conocen saben que lo que estoy diciendo lo creo y lo cumplo. No debemos de sentarnos a la mesa para después ignorar lo que las personas te dicen. Yo pongo mi mejor disposición, una mirada distinta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo propongo un cambio de paradigma de lo que está haciendo hoy. Y pues eso es, al final, no hay hilos negros, no hay que inventar el agua tibia. En estos lugares la Claro. Constitución ya dice lo que hay que hacer y hay que cumplir. Oye, Janet, no es un secreto, ¿no? El tema por el que ha atravesado el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cuanto a señalamientos, denuncias. ¿Tú qué propones en eso de llegar a la comisión? ¿Cómo abordarías esta situación que pues a lo mejor no te toca como tal, está en el pasado, pero bien para que no se vuelvan a repetir situaciones similares? Primero el reconocimiento a las víctimas. Ujú. Muchas de ellas las conozco y las respeto y las admiro por lo que han aportado a la construcción de derechos humanos de este Estado. Creo que hay que redignificar. El hecho de denunciar es un proceso tan duro que es muy difícil que alguien denuncie algo que no pasó. La impartición de justicia le corresponde a los tribunales. Yo creo que por cada denuncia, y lo he dicho en esta mesa, lo sabes, Lo por hemos cada denuncia, platicado. una sentencia. Así sea negativa o positiva, pero necesitamos una respuesta a cada queja. Y lo que yo sostengo es la no repetición. Nunca he sido señalada en los cargos que he tenido. He estado a cargo de equipos muy complejos en la funeraria, en el parque infantil, en la atención ciudadana, en UNACARI, Ginecec, Inmigrantes. He tenido equipos muy grandes de trabajo. Creo que me respalda eso del buen nombre, porque podría alguien decir, oye, no es cierto, ella a mí me trató muy mal. Obviamente todos cometemos errores porque somos humanos, pero yo creo que la garantía de no repetición es importante. El decir las cosas claras, el decir las cosas de frente y con dignidad, no hace que uno tenga menos autoridad, al contrario, yo creo que te legitima. Muy bien. Por último, te preguntaría cómo la gente puede conocer más sobre tu trayectoria, sobre tus propuestas y en qué parte de la convocatoria vamos, qué sigues, porque te vemos muy activa en redes, en medios, qué sigue, ¿no? En esta convocatoria. Es una convocatoria muy rápida, andamos, pero estoy en redes sociales, mi nombre es muy difícil de escribir, es Janeete, me puedes buscar como Arrizón.
y pues he estado publicando las oportunidades que me dan de compartir en los espacios de medios de comunicación. Estos días voy a subir mi plan de trabajo y también mi carta de idoneidad, de cuáles son los argumentos por los que yo creo que debieran de considerarme. Lo voy a compartir en redes sociales y quien tenga alguna pregunta me puede mandar un mensaje y a lo mejor tarde, pero con mucho gusto los voy a responder. Muchas gracias y gracias por el apoyo, sobre todo a santanenses, a mis que se primas, reportan muchísimo también en este espacio. mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tías, mis primos, mis amigas, mis compañeros de trabajo, mis alumnos en la universidad, mis compañeros profesores. O sea, de verdad ha sido muy bonito, muy caótico porque son poquitos días, pero ha sido muy bonito escuchar todo lo que me han compartido. Gracias, de verdad, muchas gracias. No, y gracias a ti por compartirnos tu propuesta esta mañana desde otra perspectiva, ¿no? Una visita distinta aquí a cabina. Muchas gracias, Janet, y vamos a estar muy pendientes de esta convocatoria. Gracias. Éxito, muy bien, gracias. Vamos a una pausa, regresamos, son las 7:57. Sonora Noticias, AM. Volvemos. De la sierra al desierto. De la costa al valle. Uniéndonos en una voz para la cultura popular. XHHB 94.7 FM. Radio Sonora. Sistema público de cobertura estatal, garantizando el derecho de acceso a la información, cultura y educación. Somos parte de cada día de las y los sonorenses. Radio Sonora. Transmitiendo desde el Centro Histórico de Hermosillo, en Avenida Obregón, número 46. Síguenos en redes sociales, @RSonoraFM. Teléfono en cabina 6622-220141. WhatsApp 6628-472364. Sitio web www.radiosonora.com.mx. Radio Sonora, cada vez más viva, cada vez más pública. Sonora Noticias, AM. Regresamos. Mañana en punto, estamos iniciando nuestra segunda hora informativa, gracias a nuestra audiencia que está pendiente en redes sociales, a través de nuestras